el lugar. Bueno, la línea y el mismo la línea ahí. Entonces mi esposa quería estar, mis niños, tengo 2 niños, 17, 14, los más chiquitos de la casa somos yo y mi esposa. Les mandan saludos, no pudieron estar porque tuvieron que quedarse viviendo el culto allá con la iglesia. Y nada, muy contento de estar aquí con ustedes, de conocer una parte de nuestra familia, porque todos somos familias en Cristo. Y quisiera dejarle una palabra: no dejen de soñar. No dejen de soñar. No cuesta nada. Los soñadores son los que conquistan. Los soñadores alcanzan. Y los que no dejan de soñar son los que poseen. Caleb no dejó de soñar y posee. Y los jóvenes no dejen de soñar. No dejen que nadie les tronche su sueño. No, pero tú sueñas demasiado en grande. No importa. Yo sueño y Dios cumple. Alguien me dijo un día: si la palabra de Dios lo dice y yo lo creo, Dios lo hace. Me gusta empezar a estar con Amén, gloria a Dios. A su nombre. Bueno, ¿cuántos están listos y preparados para la palabra en esta mañana? Aleluya, que estoy seguro que va a caer en tierra fértil. Aleluya, y será una semilla de parte de Dios que producirá fruto en su vida, en su casa, en su generación. Amén. En el nombre de Jesús. Así sin más, le damos paso al pastor. Muchas gracias, agradezco mucho a Dios por estar aquí en medio de ustedes. La verdad que Alamar es un municipio, ¿verdad? Es uno de los municipios más visitados de Cuba. Usted me dice, ¿pero por qué, Pastor Gustavo? Porque todos los que van para Varadero tienen que pasar por Alamar. ¿Cierto? Porque para ir de La Habana para Varadero, ¿qué es lo que se toma? La Vía Blanca. Y yo, las veces que fui, uno en Vía Blanca son puras matas, puros árboles, puro plantío, pero cuando el pastor pura dije, esperen ahí en el microdiel, y cuando miramos para acá, nunca me imaginé que habían tantas casas en medio de tanta mata. Y cuando entramos al culto, claro, el pastor me decía, no, en el patio de atrás, y nunca me imaginé que en el patio de un departamento entrara tanta gente. Así que dile al que está al lado suyo, estamos como en el arca de Noé, todos bien juntitos. Agradezco mucho a Dios el poder estar con ustedes. La verdad que tenía yo hace mucho rato ganas de conocer la iglesia del pastor Pura Curia, porque los que han ido al seminario de aquí de esta iglesia han dado muy buen testimonio. ¿Cierto? En el año pasado tuvimos a Víctor, también tuvimos a Juniel, tuvimos a Dai, que dieron buen testimonio, de verdad. Ellos no me pagaron con chocolate para hacer esta campaña publicitaria, sino que la verdad es que dieron muy buen testimonio, porque cuando son los más jóvenes, yo siempre tengo bueno, yo también soy joven, recién tengo 25, pero los que somos jóvenes como que nos cuesta enrolarnos, o como que nos cuesta seguir la regla, más los jóvenes cubanos. Que cuando le dice a un joven cubano, no vayas para allá, ¿para dónde parte el joven cubano? A donde le decimos que no vaya. Pues la verdad que tanto Jermiel como Dai, este año Berger, como Melissa, también tuvimos un tiempo a Víctor, pero la verdad que han dado muy buenos testimonios. ¿Y saben lo que a mí me habla el Señor en este tiempo? Y un poco el Señor me confronta cuando dice, tienes que recibir a los jóvenes. Yo le digo, Señor, pero jóvenes en el seminario a veces yo lo traduzco en dolores de cabeza. Pero como yo también soy joven, pero algo que he entendido en este tiempo, que Dios tiene puesta en la juventud cubana una mirada especial, una mirada distinta, una mirada con expectativas, una mirada con sueños, una mirada con transformación. No se me pongan tristes los de más edad, que todos tenemos un joven adentro. Y los cubanos, cuando cantan y alaban a Dios, todos son jóvenes. No les duele ni la ciática, ni la cervical, ni nada. Aunque después de que termine la alabanza se sientan y empiezan, ¡ay, ay, 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 ay! Pero cuando alabamos a Dios y estamos en su presencia, nos damos cuenta que ahí encontramos plenitud de gozo, como dijo el Señor.
que dile al que está al lado suyo, de la puerta para afuera tú eres viejo, de la puerta para adentro tú eres joven. Amén. Tú eres joven. Agradezco mucho a Dios el poder estar con ustedes. La verdad que también mando saludos de la pastora Ángela, de las niñas que no pudieron venir, pero nos gozamos mucho en el Señor, porque no importa el lugar que vamos, no importa en la iglesia que estemos, no importa en el país en que nos encontremos, todos podemos alabar a Dios y somos familia. ¿Qué familia somos? Somos familia del reino de los cielos. No importa el origen, lo importante es el final. No importa dónde nacimos, no importa en la condición social en la cual vinimos a este mundo. Algo que tenemos usted y yo seguro es que si hoy partimos del escenario de esta tierra, un día nos vamos a encontrar en el reino de los cielos. La Biblia, en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, habla de las bodas de Cordero. ¿Qué es lo que hay en una boda? Fiesta, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué es lo que además hay en una boda? Comida. ¿Cuándo se acaba la fiesta del matrimonio cubano? Cuando reparten el cake. Reparten el cake, sacan la cabita y se van para su casa. Algunos andan con la cabita guardada bajo la manga. Entonces mi preocupación en el reino de los cielos, ¿en dónde Dios va a poner a los cubanos? Porque lo más probable es que esa sea la mesa en donde más rápido se acabe la comida. Mi oración es que los cubanos no estén en la puerta de la salida de la cocina, porque los cubanos van a comer por toda la eternidad y el resto de los países vamos a ayunar por los siglos de los siglos. Espero que con ese mismo ánimo que vamos a comer en el reino de los cielos, esta mañana podamos comer la palabra que Dios ha preparado para nuestros corazones. Les voy a invitar a que busquen su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 14. Éxodo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 15. ¿Ya? Éxodo capítulo 14, versículo 15. ¿Lo encontró? Si está por Mateo, Filipenses, Colosenses, está perdido con la comida. Éxodo está más para adelantito, después de Génesis. Y si lo está buscando en el celular, está lejos de WhatsApp. Son 14, 15. Busquemos, ¿lo encontraron? Lo vamos a leer solamente el versículo 15 del capítulo 14, lo vamos a leer todos juntos a una voz. 1, 2 y 3. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. una vez más, 1, 2 y 3. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Queremos que tu palabra nos desafíe en estos tiempos. Queremos que tu palabra hable a nuestra vida. Queremos que tu palabra nos llene de vigor, nos llene de energía para ponernos en pie y caminar al propósito que tú nos has llamado. Te pido que oculte mi vida llena de pecado para que el rostro de Cristo glorificado se manifieste a través de tu palabra. Te agradecemos en este tiempo. Te bendecimos, te exaltamos y oramos en el nombre de Jesús. El sermón del día de hoy lleva por título: Extiende tu vara. Si nos encontramos en el contexto histórico en el cual vemos hoy, el pueblo de Israel se encontraba atrapado a las puertas de un milagro. El pueblo de Israel se encontraba atrapado en el umbral de un milagro. El capítulo 14 del libro de Éxodo nos muestra que se sitúa en uno de los momentos más dramáticos de la historia de Israel. Israel, después de 430 años de esclavitud, después de 430 años de servidumbre al imperio egipcio, se encuentra con la bendición de salir al desierto. En Éxodo capítulo 12 nos dice: pasaron 430 años de esclavitud, y en ese mismo día que se cumplieron los 430 años, Dios trajo libertad a la cautividad del pueblo de Israel. Habían experimentado su primera noche en libertad. Esto nos pasa cuando nos casamos, ¿cierto? ¿Cuál es la noche más importante del matrimonio? La noche nupcial, que uno sale del yugo de esclavitud de los padres, que el papá le dice: no hagas esto, levántate,
película de la bodega. Y uno dice, esta es la primera noche nupcial, es la noche de la libertad. Pero no es tan así. Será la libertad de los padres, pero caemos al yugo de la esposa. Las mujeres se ríen nomás. Ellos habían experimentado su primera noche de libertad en el desierto. Ellos habían visto cómo Dios había peleado su libertad. ¿Cómo, Pastor Gustavo? 10 plagas azotaron al pueblo de Egipto. Y mientras estaban esas 10 plagas, Dios guardó a su pueblo porque era el remanente que Dios tenía preparado. Dios se encargó de humillar hasta el mismo faraón. En la primera plaga el faraón pudo haber dicho, bueno, váyanse por ahí para allá. Pero ¿qué es lo que decía la palabra del Señor? Que Dios endurecía el corazón del faraón. Déjame decirte, amada iglesia, que no te preocupes cuando los enemigos se levanten contra ti y se endurezca su corazón, porque Dios no humilla a tus enemigos. Y finalmente ellos no salieron con las manos vacías. Nos cuenta el libro de Éxodo que cuando salieron y el faraón dijo, tienen que irse de Egipto, porque si ustedes quedan aquí, nosotros vamos a quedar exterminados. La Biblia nos cuenta que fueron sus propios enemigos, que fueron los propios que le traían la esclavitud, que le dijeron váyanse, pero no se vayan con las manos vacías. Llenaron sus manos con los tesoros de Egipto. Amén. Esa fue la primera noche de libertad del pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que pasó? Salen al desierto y ¿con qué se encuentran? Se encuentran enfrente de ellos con el mar rojo. Y en sus espaldas se encuentran con el ejército que mejor conocían, el ejército de Egipto. Y a su alrededor estaba el desierto, no había dónde escapar, no había dónde moverse. En ese contexto nos encontramos. Y hay 4 factores que paralizaron a Israel. El primer factor, el trauma del pasado. ¿Qué es lo que significa esto? Israel no estaba acostumbrado a la libertad. Israel estaba acostumbrado a la esclavitud. Cuando ellos físicamente eran libres, su mentalidad seguía siendo una mentalidad de esclavitud, una mentalidad de cautividad. ¿Qué es lo que le dice? ¡Ay! No habían sepulcros en Egipto donde nos pudieran enterrar. Yo preferiría haber sido enterrado en el desierto en medio de la libertad que estar sepultado en una tierra de esclavitud. Hoy hay muchos cristianos que viven con esta actitud de esclavitud. Están condenados, están atormentados a los fracasos pasados, a los abusos pasados, a las adicciones pasadas. Y aunque Dios les ha dado libertad, y aunque Dios los ha libertado, ellos siguen viviendo en cautividad. Pero déjame decirte algo, amada iglesia, déjame decirte algo, amada congregación. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El primer factor que nos paraliza es nuestra mentalidad de esclavitud. El segundo factor que nos paraliza es nuestro miedo a lo desconocido. Ellos estaban acostumbrados a la esclavitud. Ellos estaban acostumbrados a tener que ir a buscar la paja, las ramas, hacer adobe, construir las infraestructuras que en Egipto se desarrollaban. Pero no estaban acostumbrados a vivir en libertad. Preferían la esclavitud conocida que el milagro desconocido. Hoy en la iglesia hay personas que no quieren cambiar. Hay personas que se resisten a dejar relaciones tóxicas, como se dice hoy. Hay personas que se resisten a dejar relaciones dañinas. Hay personas que se resisten a salir de su zona de confort. Hay personas que tienen temor a lo que viene después. Pero déjame repetirte las palabras que Job dice: aunque vuestro primer estado sea pequeño, vuestro posterior estado sea mucho. La esclavitud mental, el miedo al cambio, las amenazas del enemigo es el tercer factor que nos tienen paralizados. El faraón representaba la opresión. El faraón representaba la persecución.
El faraón representaba la muerte y estamos con el mar delante y los enemigos detrás. El diablo utiliza voces de condenación, voces de acusación y voces de amenaza para hacernos retroceder. Dijimos cuál era el primer factor: mentalidad de esclavitud. En segundo lugar, el miedo al cambio. En tercer lugar, las amenazas del enemigo. Y el cuarto factor que nos tiene paralizados es una actitud de incredulidad ante lo imposible. ¿Qué es lo que vio el pueblo de Israel en el desierto? El ejército iba a arrasar con ellos e iba a volver. ¿Qué es lo que no se iba a mover en esa realidad? El mar. El mar iba a estar ahí siempre. Vinieran o no viniera el ejército egipcio, el mar iba a estar ahí. Vieron el mar, pero no vieron que Dios podía obrar por medio del mar. Hoy muchos ven un diagnóstico médico. Hoy muchos ven la deuda económica. Hoy muchos ven la destrucción de una familia, pero no se dan cuenta que en la enfermedad, que en la dificultad, que en el problema familiar, Dios tiene que obrar. Dios va a obrar en medio de tu mar. No veas el mar, ve a Dios que abre el mar. Hoy hay muchos cristianos que están atrapados en el efecto éxodo. Están liberados, pero sin tierra prometida. Salvos, pero sin victoria. Como Israel vagaron por círculos por falta de fe. Hebreos capítulo 3, versículo 19 dice que ellos perecieron por falta de fe. Dile al que está al lado tuyo: tú no tienes que ser una persona que tenga una falta de fe, sino que tu fe tiene que mover montañas. ¿Por qué cristianos atrapados en el efecto éxodo? Porque tienen una memoria selectiva. Recordamos Egipto, pero nos olvidamos de las promesas de Dios. Recordamos el tiempo de esclavitud, pero nos olvidamos que es Dios quien va a pelear nuestras batallas para conquistar nuestra tierra prometida. ¿Y por qué vivimos este efecto éxodo? Porque tenemos una fe que espera. Tenemos una fe pasiva. Tenemos una fe que no tenemos que hacer nada. Pero Dios hoy nos está demandando como iglesia que tenemos que desechar toda fe que no hace nada y tenemos que tener una fe activa, una fe que mueva montañas, una fe que abre mar. Dios no le dijo al pueblo: espera que yo voy a abrir el mar. Dios le dijo: marcha, muévete, sal de tu lugar de desesperación. ¿Seguirás mirando el mar? Hoy vas a extender tu vara. ¿Seguirás adorando a Egipto o avanzarás a la conquista de tu tierra prometida? ¿Seguirás paralizado de miedo o marcharás en fe, entendiendo que Dios es quien pelea nuestras batallas? El pastor lo decía al comenzar el culto, el Salmo 24: ábranse puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Entonces, Pastor Gustavo, ¿cómo solucionamos este conflicto? Estamos paralizados por este efecto éxodo. Estamos paralizados con un mar de adversidad delante, los enemigos detrás y un desierto alrededor nuestro. Hoy quiero que podamos caminar en 4 puntos que nos ayuden a salir de nuestro estado de comodidad y saber la importancia que tiene extender nuestra vara. El primer punto: tengo que silenciar mis miedos internos. Todos tenemos miedos internos. Todos hay algo a lo que le tenemos miedo. Pero nosotros tenemos la facultad de silenciar los miedos internos porque es un mandato de parte de la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Déjenme contarles cuando Pablo escribe este pasaje bíblico. Pablo se lo escribe a un joven pastor, Timoteo. ¿Pero dónde lo escribe Pablo? Pablo lo está escribiendo
viviendo en la prisión, en la cárcel que él estaba encerrado en Roma. La segunda epístola de Timoteo es la última epístola cronológica escrita por Pablo. Es más, en 2 de Timoteo 4, Pablo le dice, porque yo estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Pablo le está diciendo a Timoteo, yo estoy preso. Timoteo, estoy a las puertas de ser martirizado, de morir por causa del Evangelio. Pero déjame decirte algo, amado Timoteo, déjame decirte algo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha llamado a ser cobardes, sino que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La exhortación de Pablo al joven pastor Timoteo, que no era un pastor cualquiera. Timoteo era un pastor que estaba pastoreando en Éfeso, una de las iglesias más importantes del Asia Menor, una iglesia que provocó un avivamiento que trajo que los que fabricaban imágenes a la diosa Diana volvieran al Evangelio y dijeran, nosotros no vamos a sacrificar más imágenes, llevándolo a un contexto cubano, que un santero, que un colacao, ¿cómo le dicen aquí? Eso mismo. Yo ya no voy a hacer más pactos, yo no voy a llevar más gente a la idolatría. Ese era Timoteo, el pastor de esa iglesia. Y para ser pastor de una iglesia en donde lleguen los babalaos hay que tener los pantalones bien puestos y la espada de la palabra bien afilada. ¿Por qué Pablo entonces le dice a Timoteo, no tengas espíritu de cobardía? Porque muchas veces son nuestros miedos internos los que nos paralizan y no nos hacen entender la dirección que Dios quiere de nosotros. No es la primera vez que Pablo le habla a Timoteo y le dice, no tengas espíritu de cobardía. En 1 de Timoteo, Pablo también le vuelve a decir a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo. Tus miedos internos no son para paralizarte, tus miedos internos no son para detenerte, tus miedos internos son para que tú digas, todo lo que me pueda atemorizar, yo lo puedo superar con la ayuda del Señor. Pablo le recuerda a Timoteo que el Espíritu de Dios no genera temor, sino que genera poder. El miedo no es algo emocional. Hay gente que le tiene miedo a las cucarachas. En mi casa, yo sé cuando hay cucarachas porque la maté. Al principio corría y después le dije, Consul, las cucarachas se matan así. El miedo no es algo emocional. Los que empezamos a noviar, ¿a quiénes le teníamos más miedo? A los suegros, ¿cierto? A la suegra. Yo a mi suegra le tenía un pánico y un día cuando entendí que ni ella habla español ni yo hablo coreano, somos la relación suegro-yerno más feliz de la tierra. Pero el miedo interno no es algo emocional, porque el miedo interno es algo con lo que tú tienes que pelear contra ti mismo. Te lo voy a contar. En el seminario pasan al devocional y los primeros días el Señor estuvo hablando, tiritan hasta el alma. Pero ya cuando termine el seminario tenemos que desenchufarle el micrófono, porque le pierden el miedo a algo. Déjame decirte que el miedo no es algo emocional, sino que el miedo es algo teológico. ¿Cómo es eso, Pastor Gustavo? El miedo trata de que tú te escondas de Dios. Y cuando tú te escondes de Dios, Dios no puede trabajar contigo. ¿Qué es lo que pasó con Adán y Eva? Yo siempre doy este ejemplo. ¿Por qué Eva come primero de la fruta y
y no a Adán. ¿A quién le dijo Dios que no comiera del fruto del bien y del mal? Le dijo a Adán. Adán le contó a Eva. Yo un día me puse a pensar por qué. Y dije, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese sido Adán y la pastora Ángela hubiese sido Eva? ¿Qué es lo que le dijo Dios a Adán? Ciertamente que el día que comieres de este fruto, ciertamente morirás. Entonces, yo mando a la pastora Ángela a que coma del fruto del bien y el mal. Y si ella se muere, ¿yo como o no como? No como, que se muera ella. No le vayan a contar. Pero cuando Adán y Eva comen, dice que se vieron desnudos. Toda la vida estuvieron desnudos. Y la Biblia nos cuenta que ellos se relacionaban con Dios aún estando desnudos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ellos comen del fruto del bien y el mal? Oh, estamos sin ropa y se esconden. ¿Y qué es lo que les dice Dios en el capítulo 3, versículo 10 de Génesis? Cuando Adán peca, ¿qué es lo primero que Adán le dice a Dios? Adán, ¿dónde estás? No estoy. ¿Qué es lo que le dice? Tuve miedo y me escondí. El miedo aparece como fruto del pecado. Hay un dicho secular, esto no lo dice la Biblia: el que nada hace, nada teme. Dios ha buscado librarnos del miedo al recordarnos quién es Él. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. El miedo nos impide obedecer a Dios. ¿Cómo yo? ¿Cómo vamos a salir al desierto? El miedo sabotea los sueños que hay en nuestro corazón. Y el miedo cuestiona el poder y la fidelidad de Dios. El mismo pueblo le dijo en Éxodo capítulo 14, versículo 11: no hay sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. El miedo es allí donde se convierte en un pecado. Nos impide avanzar en obediencia, cuestiona la fidelidad de Dios y se convierte en una excusa. Tenemos un ejemplo categórico. ¿Quién es el hombre más cobarde de la Biblia? Gedeón. Tenía miedo y él no podía cosechar el trigo, sino que tuvo que ir a un lagar. Y cuando el Señor le dijo: varón esforzado, ¿qué es lo que le dijo? Señor, párate ahí un ratito. Yo soy de la peor tribu de Israel, de la familia la más pobre, y más encima de todo eso yo soy el más pequeño de mis hermanos. Quiso exponer su cobardía delante de Dios. Pero déjame decirte que Dios no utilizó un valiente, Dios utilizó un cobarde que con 300 desbarató ejércitos que atacaban al pueblo de Israel. Gedeón pone pruebas, Gedeón se excusa, Gedeón se queja, pero cuando él realmente silencia su miedo interno y dice: yo no puedo ir a la pelea con temor, y son los enemigos los que silencian el miedo de Gedeón. Gedeón entra al campamento madianita y dice: tuvimos un sueño. ¿Qué soñaste? Que venía Gedeón y arrasaba con todo. Fue el mismo diablo que dio argumentos a Gedeón, y Gedeón ni siquiera peleó la batalla. Dice: con 300, a cada uno una trompeta, a cada uno una ardiente. Cuando él le diga: vamos a gritar por ahí para allá. Yo creo que los cubanos vienen de Gedeón, son buenos para gritar. ¿Y qué pasó cuando sonaron las trompetas? ¿Qué pasó? Los madianitas se confundieron y se mataron unos con otros. Se destruyeron unos con otros. ¿Qué hizo Gedeón? Cuando estaban todos muertos, entró y tomó el botín. Si tú hoy no silencias tus miedos internos, difícilmente vas a poder conquistar el botín y las bendiciones que Dios tiene para ti. Reconoce tus miedos, habla a Dios con sinceridad. Di: toma tuya la palabra del apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo. Si yo no silencio mis miedos, voy a morir en el desierto. Si yo no silencio mis miedos, voy a ver viendo el mar como una amenaza.
¿Qué decisiones has postergado por los miedos internos que hay en ti? Pero déjame decirte, Dios no necesita que entiendas todo, sino que necesitas que hoy Dios te revista con espíritu de poder y con espíritu de valentía para creer a las promesas de Dios. Dijimos cuál es el primer punto: soltar nuestro miedo interno. En segundo lugar, tenemos que soltar lo que nos paraliza. Un versículo muy famoso, Hebreos 12:1: teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La carta de los Hebreos es una carta bien contextualizada en la época actual. Es una carta en donde los cristianos estaban pasando una crisis como nunca antes. Muchos estaban pensando en dejar a Cristo y volver al judaísmo porque era vivir más fácil, económica, socialmente era más sencillo. Habían comenzado la carrera de fe con entusiasmo, con ánimo, con todas las ganas, pero en el camino se fueron cansando, en el camino se fueron agotando, en el camino se fueron, ¿será o no será? Pero ¿qué es lo que le dice el escritor de Hebreos? Despójense de todo el peso y de todo el pecado. La palabra peso del Hebreos 12:1 viene de la raíz de la palabra griega okos, que significa cargas innecesarias. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo el escritor del libro de Hebreos? Ahora, despójense de todo lo que no es necesario para que acabemos la carrera. Había una señora que vivía en el campo y ella tenía que ir al río a lavar su ropa. Era una viejita como de 80 años. Entonces iba en la mañana, caminaba 10 kilómetros, lavaba la ropa en una piedra en el campo, echaba la ropa en una canasta y se ponía la canasta en la cabeza y caminaba los 10 kilómetros de ida y los 10 kilómetros de vuelta. Y resulta que un día un señor pasó en una camioneta último modelo, aire acondicionado, y ve a la anciana que viene con la cesta de ropa en su cabeza y dice: voy a ayudar a esta anciana. Entonces la encontré en el principio de la caminata y la anciana le dice, el señor le dice a la anciana: señora, subes a la camioneta, yo la llevo hasta el pueblo para que pueda descansar. Se sube la anciana en la camioneta y ¿saben qué? La anciana en ningún momento se sacó la cesta de ropa de la cabeza. Y el tipo la miraba y pensaba: ¿será ropa de marca la que llevará? ¿Que creerá que me la voy a robar? Y cuando están por llegar al pueblo, el Señor le dice a la anciana: anciana, tengo una pregunta. Y la anciana le dice: dígame, joven, ¿por qué usted vino todo el camino con el cesto de ropa en su cabeza cuando lo pudo haber dejado en el asiento para que pudiera descansar? ¿Y sabe lo que le dijo la anciana al joven? Joven, usted ha sido tan bueno con traerme desde el río hasta el pueblo. ¿Cómo lo voy a molestar en que también lleve la carga de mi ropa? Venid a mí, todos los cargados y trabajados, que yo os haré. Pero tenemos que entender algo, tenemos que soltar, tenemos que desechar. A lo mejor suena fuerte la palabra, pero tenemos que despreciar de todo aquello que es innecesario para conquistar nuestra tierra prometida. Tanto que Dios lo libró de la preocupación de lo que iban a comer. ¡Ay, no tenemos pan! Dios le mandó maná. ¡Ay, no tenemos carne! Dios les envió codornices. Amados hermanos, tenemos que despojarnos de los hábitos, de las actitudes, de los pensamientos, de las heridas emocionales, de los temores, de la inseguridad. ¿Por qué? Porque eso se puede transformar en un ancla espiritual. Jesús dijo: venid a mí los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. John Owen, un gran pensador, dijo: aquello que no mates, te matará a ti. No puedes cohabitar con el pecado. El pecado no es pasivo, el pecado trae destrucción. Entonces, para extender la vara y ver milagros, lo primero que tenemos que hacer es soltar todo aquello que nos paraliza. Y es ese el pecado. Aferrarnos a lo que Dios nos pidió que soltáramos.
retener rencor cuando Dios nos llamó a perdonar, retener una relación que Dios no aprueba, retener un hábito oculto, retener una doble vida, retener la queja constante, retener el espíritu de la víctima, retener el miedo al fracaso, retener la necesidad de aprobación, retener el pasado no sanado. El pecado no se va a manifestar de manera escandalosa, sino que aquellas cosas que aferramos en silencio, aquellas cosas que aferramos en privado, nos van a paralizar y no nos van a dejar caminar en medio del mar que Dios va a abrir. El joven rico, ¿qué es lo que le dijo? Señor, yo te quiero seguir. Sí, yo cumplo los mandamientos, y yo se pone en esto. ¿Y qué le dijo Jesús? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Ah, Señor. Y la Biblia nos cuenta que él volvió triste a su casa. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a soltar sus propiedades, no estaba dispuesto a sacrificar su necesidad, no estaba dispuesto a dar todo lo que tenía. Él quería vida eterna, pero no quería perder su comodidad. Él quería seguir a Cristo, pero con sus condiciones. Él quería entrar al reino de los cielos, pero con su propio pasaje. No puedes avanzar en el propósito que Dios tiene para ti con las manos llenas de cosas que no te bendicen. ¿Qué cosas son las que me paralizan? Una ofensa no sanada. Cada vez que piensas en esa persona, el dolor se reactiva. ¿No crees que es tiempo de entregarle esa ofensa al Señor? Una adicción. Hoy, no, pastores, que yo no fumo, no bebo ni me drogo, pero anda que se te descargue la batería y se corte la luz. Hay adicciones que hoy nos están paralizando. El deseo constante de complacer a todos. ¿No crees que tu primer llamado es no agradar a los hombres, sino que primero agradar a Dios? Hoy es tiempo de soltar. No con decir, Señor, yo te doy esto porque me duele. Hoy es tiempo de soltar lo que te paraliza, entendiendo que Dios tiene algo preparado mucho mejor para ti. ¿Cuál dijimos que era el primer punto? Los miedos internos. En segundo lugar, tenemos que soltar lo que nos paraliza. Y en tercer lugar, sostenernos a la promesa eterna. Josué capítulo 21 versículo 45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová ha hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dios libró al pueblo de Israel 430 años, ¿cierto? Lo sacó de Egipto. Después, ¿cuántos años vagaron en el desierto? 40. Después, ¿cuántos años conquistaron la tierra prometida? 40. Es decir, que 430 más 80, ¿cuánto nos da? 120. ¿Cómo que 120? 510. Eso que es ingeniero comercial. La palabra de Josué 21 se cumplió 510 años atrás, cuando Dios le promete a Abraham que la tierra que él está será descendencia para sus generaciones. No se cumple en la vida de Abraham, no se cumple en la vida de Isaac, no se cumple en la vida de Jacob, se cumplió en los tiempos de Josué. Es el momento cúspide de las promesas de Dios. Después de 510 años, Dios le da la tierra prometida a Josué y él distribuye la tierra. Y dice en el capítulo 21 de Josué que Dios cumplió todo. Me quiero detener en esto. Dios no lo cumplió en parcialidad, Dios no lo cumplió de una manera limitada. Todo lo que Dios prometió, todo Dios lo cumplió. ¿Saben por qué? Porque las promesas de Dios no dependen de quién somos nosotros. La promesa de Dios no depende de cómo somos nosotros. Las promesas de Dios se sostienen única y exclusivamente por la fidelidad de Dios. Número dice un versículo:
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y lo ejecutará. ¿Por qué? El poder no estaba en la vara de Moisés. ¿No era como la vara de Harry Potter? La vara era una simple vara. El poder no estaba en la vara de Moisés. El poder estaba en la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. En Génesis, Dios le propone a Abraham una tierra, una descendencia, una generación y una bendición universal. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En el Éxodo, Dios le dio un pacto de libertad al pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento se cumple un pacto en Cristo, quien establece un nuevo pacto por medio de su sangre. Lucas 22:20. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios no depende de quién eres tú. El pacto de Dios depende de la fidelidad de Él. Entonces cuando Gustavo hago todas las cosas mal y Dios igual me va a bendecir. No, espérate un poquito. Tuvo que haber un cambio de mentalidad en el pueblo para comenzar a marchar por el mar rojo, perdón. Tuvo que haber un cambio de mentalidad de la gente. Tuvo que creer en las promesas de Dios, aunque uno no viera esas promesas. Cuando Moisés extiende la vara, lo hace ¿por qué? Porque cree en la promesa de Dios. Y a mí me bendice mucho el versículo que leímos como texto base, que es un versículo que pasa súper desapercibido en la Biblia. ¿Qué es lo que le dice Dios al pueblo de Israel? Oye, ya no me pidan más, ya no me clamen más, ya no oren más, ya no se quejen más, ya no acudan más a mí. Extiende tu vara y dile al pueblo que camine en medio de mí. Ya no apeles a las promesas. Si Dios dijo que lo iba a hacer, lo hará. Se demorará, pero lo hará. Tomará tiempo, pero lo hará. ¿Qué tienes que hacer tú? Entender de que si Dios ha decretado promesas en ti, en el kairos de Dios, que es el tiempo perfecto. Yo vine a Cuba después de varios años de ministerio, no voy a contar, pero me empiecen a sacar cuenta y se ven que yo vivo en otros años. Pero cuando he llegado a Cuba hoy, ya después de 8 años, ya casi 9 años, estamos viviendo como cubanos. Mis hijas hablan como cubanas. Ellas no es verte, ella es vete. La más chica prefiere el frijol colorado que la comida coreana. Pero ahí me di cuenta que Dios me tenía que traer a Cuba para cumplir las promesas que Él tiene para mí el día de mañana. No pudo haber tierra prometida sin haber un desierto. No pudo haber libertad sin haber un mar rojo. Entonces, aunque tu promesa sientas que se demora, no te desesperes, porque en el kairos de Dios, que es el tiempo perfecto, Dios va a obrar la promesa para que obre para tu vida. Abraham, dice el escritor, el apóstol Pablo escribe a los romanos, Abraham creyó esperanza contra esperanza. Romanos 4, 19, 21 lo voy a leer, dice, Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. Abraham tenía como 100 años. Aquí no hay nadie tan viejito como Abraham, ni yo. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso a hacer todo lo que había prometido. Abraham esperó 25 años la promesa de un hijo. Abraham vio cómo Sara dejó de tener su periodo regular y perdía la oportunidad biológica de tener hijos. Por eso cuando Sara le ofrece a Agar, Abraham ni tonto ni perezoso.
Pero ¿qué le dijo Dios? Mi bendición no está en el hijo de la esclava. Mi bendición no está en Ismael. Mi bendición está en Sara. Y de Sara te daré descendencia. La fe no niega la realidad, pero elige confiar en la fidelidad de Dios a pesar de la realidad en la que vivimos. La promesa no tiene un cumplimiento inmediato, pero no tenemos que dejar de creer de que la promesa será real. Y a mí uno de los personajes que más me bendice es José. José, de ser el niñito mimado de su papá, que le tenían hasta ropa especial, lo meten en una cisterna, lo venden, lo mandan a donde Potifar, y José no tiene que haber sido feo porque la esposa de Potifar le echó el ojo. Y José no cayó ante la tentación de la esposa de Potifar, sino que salió arrancando. Después va a la cárcel, lo ponen de el mejor de la cárcel. Y después José llega a ser el primer ministro. Pero ¿qué es lo que le dice a José cuando perdona a sus hermanos? Ahora van a ver lo que es bueno, ustedes van a ser mis esclavos. José sabía cuál era la promesa. José sabía que Dios lo iba a levantar y lo iba a bendecir. ¿Cómo sabía que el cumplimiento, cuando él era el primer ministro de Egipto, era el cumplimiento de la promesa, del sueño que él tuvo cuando joven? No tuvo por qué amedrentar a sus hermanos, era el cumplimiento de lo que Dios le había prometido en 2 sueños. Y saben cómo José sabía y tenía claro que Dios cumplía sus promesas. ¿Qué es lo que le dice a sus hermanos cuando José está a punto de morir? Yo me voy a morir aquí en Egipto. Yo voy a morir aquí, pero quiero que hagan algo. Quiero que el día que el pueblo salga en libertad, quiero que el día el pueblo camine a la tierra prometida, quiero que el día deje de ser esclavo, quiero que tomen mi hueso en un saco, se lo lleven con ustedes y lo sepulten en la tierra por la cual he estado esperando por promesa. Eso es esperar, que aunque mis ojos no vean la respuesta de Dios, que mis ojos no vean concretada la promesa de Dios, mis generaciones serán bendecidas por la fidelidad de Dios. La Biblia nos cuenta que cuando Israel sale de Egipto, toman los huesos de José. La Biblia nos cuenta que cuando llegan a la tierra prometida, el pueblo de Israel sepulta los huesos de José en la tierra que le había prometido. No he visto justo desamparado ni su simiente prometida. Hoy yo soy la 4ª generación de creyentes. Mis papás han sido pastores, mis abuelos fueron pastores, mi bisabuelo fue mártir por causa del evangelio en Chile. Él aceptó al Señor en un pueblo donde todos eran católicos. Mandaban a los trabajadores de la finca a llenar calderos con orina y les tiraban el orín caliente mientras él predicaba el evangelio. Muchas veces lo arrastraron a caballo para callarlos. Y hoy yo digo, Señor, a lo mejor la bendición que yo estoy viviendo ministerialmente hablando puede ser producto de mi trabajo. ¿Y saben qué me dice el Señor? No es producto de tu trabajo, es producto que yo estoy cumpliendo las promesas de los que vinieron antes de mí. Y si Dios hoy está cumpliendo en mis promesas que no eran para mí, yo tengo que creer en la fidelidad de Dios y mis generaciones verán la respuesta de un Dios vivo. Dijimos que tenemos que soltar nuestros miedos internos. Dijimos que tenemos que soltar lo que nos paraliza. Dijimos que tenemos que sostenernos en las promesas de Dios. Y por último, la última S, tenemos que seguir caminando hasta que el mar se abra. ¿Qué hubiese pasado si Moisés extendía la vara y el pueblo no avanzaba? Hubiera venido el ejército enemigo y los hubiera destruido. Hubiera venido el ejército egipcio y los hubiera destruido y hubiera arrasado con ellos. Déjame decirte algo. Si vences tus miedos internos,
si sueltas lo que te paraliza y te sostienes en las promesas de Dios, caminar se te hace fácil. Entonces el diablo quiere que tus miedos internos sean mayores que tu confianza en Dios. El diablo quiere que escuches más el ruido de las amenazas que sostenerte en las promesas de Dios. El diablo quiere que abraces más lo que te paraliza que lo que te mueve. Pero déjame decirte que si Dios declara la palabra que va a abrir el mar, tú tienes que caminar sin dudar de que Dios va a abrir el mar. Aparte de Jesús, ¿quién es el único que caminó sobre las aguas? Pedro. Conocemos la historia famosa que vino a la tormenta. Encima todos los discípulos eran pescadores profesionales. Pedro, Juan y Jacobo. Jesús le dijo: ya no seréis pescadores de peces, ahora seréis pescador de... ¿Quiénes sabían sortear la tempestad? Pedro, Juan y Jacobo. Ya estaban desesperados, encima estaban tan angustiados que cuando ven venir a Jesús, le dicen: ay, maestro, vienes a socorrernos. Que dijeron: ¡ah, un fantasma! Ni siquiera pudieron reconocer a Jesús. Pero como Jesús venía caminando sobre las aguas, ¿qué es lo que le dijo Pedro? Maestro, yo también. Déjame bajar de la barca y caminar sobre las aguas. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Hubiese sido un buen cubano, ven para acá. Pedro baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. ¿Hasta cuándo? Hasta que vio la tormenta. ¿Hasta cuándo? Hasta que escuchó el ruido de los truenos. ¿Hasta cuándo? Hasta que sintió el vendaval moverse en medio del agua. Pero se olvidó Pedro que había podido caminar sobre las aguas. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Ah, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Si Dios te ha dicho que Él va a abrir el mar, si Dios te ha dicho que Él va a hacer caminos donde no los hay, va a haber ruido. Imagínense, bueno, aquí cuando llueve, pero imagínense el ruido de las olas al abrirse el mar rojo. Porque la Biblia nos cuenta en cierta manera cómo se abre el mar. No fue se abre el mar como una taza de leche. Tiene que haber sido un ruido desgarrador, un ruido ensordecedor. Cuando Dios te mande a caminar en medio del mar de tempestad que hay delante tuyo, va a haber ruido, va a haber tormenta, va a haber viento, va a haber oscuridad. Pero el salmista lo describe gráficamente en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pedro pudo haber llegado hasta donde estaba Jesús, pero vio las olas, vio la tempestad, vio la oscuridad, vio que había un desastre natural alrededor de él, pero se olvidó que él había caminado por sobre las aguas. ¿Qué es lo que el diablo va a querer? Que cuando tú estés dispuesto a entrar en el mar que hay delante tuyo, el diablo te va a traer recuerdos pasados de derrotas, de destrucción, de esclavitud. Ay, mejor hubiéramos muerto en Egipto siendo esclavos. Pero lo vuelvo a decir, yo prefiero morir en el desierto, siendo libre, que volviendo a la esclavitud. Romano lo dice claramente, porque ya no tenemos espíritu de temor, ni espíritu de esclavitud, sino que hoy tenemos espíritu de adopción, por el cual podemos clamar: Abba, Padre. ¿Saben cuál es el pecado de no avanzar al mar? De no cruzar el mar que Dios te mandó. Rendirte antes de tiempo. Rendirte antes de comenzar la pelea. Rendirte antes de dar la lucha. Rendirte antes de demostrarte a ti mismo que con el Señor todo es posible. La duda se disfraza de realismo. Ay, pero pastor, en la realidad en que estamos. Déjame decirte algo. ¿Has visto la mano de Dios a cortar sus fidelidades en medio de este tiempo? Creo que hemos experimentado la bondad y la fidelidad de Dios como ninguna otra generación de cristianos lo ha vivido. Ay, pero pastor Gustavo, nosotros no nos meten presos, no nos
condenan, no nos meten en la horca, ni nos meten en un circo romano para que nos coman los leones. Pero hoy estamos viviendo una persecución ideológica. Hoy todo se ha relativizado, ya nada es bueno ni nada es malo. Todo es permitido. Pero cuando yo tengo claro quién soy, cuando yo tengo claro por qué vivo, entiendo que en el realismo hay un engaño de Satanás. Pero cuando yo tengo las cosas claras, nada ni nadie me hace dudar. El miedo al fracaso me hace rendirme antes de comenzar algo. La falta de visión me hace rendirme antes de comenzar algo. ¿Qué es lo que veía el pueblo de Israel en esa época de la historia? ¿Qué es lo que tenían al frente? ¿Qué es lo que tenían detrás? ¿Qué es lo que tenían a sus costados? El desierto. Nada de lo que ellos veían era bueno. Nada de lo que ellos veían era esperanzador. Nada de lo que ellos veían daba un buen augurio. Pero cuando yo no me rindo, a pesar de que no vea nada, yo puedo caminar en victoria. Éxodo capítulo 14, 13 lo dice claramente: no temáis, estad firmes y ved que la salvación que Jehová hará hoy en vosotros. Dígale que este es lo tuyo: no temas. Sigue hasta que el mar se abra. ¿Estás dispuesto a seguir hasta que el mar se abra? Amén. La obediencia activa nos lleva a caminar. Si estás orando por restauración y aún no has sido restaurado, sigue orando. Si has estado esperando una respuesta de parte de Dios, sigue esperando. Si has estado sirviendo en silencio a Dios, sigue sirviendo. Esperar no significa quedarnos sentados y no hacer nada. Eso no es esperar, eso es negligencia. Eso es pereza, eso es flojera. Esperar es prepararme para el momento de entrar a mi tierra prometida. En mi caso personal, Dios nos ha hecho, ya llevamos 18 años de misioneros, y Dios ha retardado nuestra respuesta o nuestra petición por 18 años. Y uno de repente dice: pero Señor, si hemos dado toda nuestra vida a ti. Yo soy de carrera secular, ingeniero comercial, y tengo un máster en finanzas, y tuve que dejar el banco cuando Él me dijo: ándate a las misiones. Yo no le dije: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo le dije: Señor, ¿por qué no me hice esta misma pregunta antes de haber entrado a estudiar economía? Haberme machacado las pestañas 8 años estudiando algo que no voy a ejercer. Y quizás por 18 años, de manera personal, junto a la pastora Ángela, hemos tenido una petición a Dios. Estamos como a la puerta de entrar a la tierra que Dios nos prometió, y hoy entendemos que esperar 18 años ha sido un entrenamiento. ¿Para qué? Para cuando yo entre a mi tierra prometida, pueda hacer buen uso de mi tierra prometida. Josué 24, Josué le dijo: yo no sé ustedes, si quieren servir a los dioses del lado de Morreo, vayan por ahí para allá. Si quieren servir a los dioses del otro lado del Jordán, vayan por ahí para allá. Si quieren servir a los dioses de las tierras paganas, vayan por ahí para allá. Pero algo que tengo seguro: ahora que yo estoy en la tierra que Dios me prometió, ahora que yo conquisté la tierra que Dios dijo que le iba a dar a Abraham, algo, nada ni nadie me va a permitir transar el concepto de mi vida. Que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Saben por qué nos rendimos antes de empezar? Porque no sabemos qué vamos a hacer en la tierra prometida. Pero esta mañana te animo en el nombre del Señor para que camines con
con perseverancia, para que disfrutes y glorifiques a Dios cuando Dios cumpla sus promesas en ti. Extiende tu vara. Extiende tu vara en una fe obediente que transformará lo imposible. Dios le dijo a Moisés: extiende tu vara, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio de él en seco. Silencia tus miedos internos. Suelta todo aquello que te paraliza. Sostente en las promesas de Dios y sigue caminando hasta que el mar se abra. ¿Cómo podemos resumir todo esto, Pastor Gustavo? Obedece a Dios y todo cambiará. Obedece a Dios y todo cambiará. Rompe con tu mentalidad de esclavo. Enfrenta tu miedo con fe. Silencia la voz del enemigo con la palabra y activa tu fe en obediencia a Dios. Yo no sé qué estás viviendo tú. Quizás estás esperando que otro Moisés extienda tu vara. Quizás estás esperando que otro extienda tu vara. Pero mi mar rojo es distinto al mar rojo del pastor Javier. Mi mar rojo es distinto que el mar de Junior. Cada uno de nosotros nos encontramos con un mar rojo delante nuestro. Cada uno de nosotros se encuentra con un ejército enemigo atrás nuestro. Y cada uno de nosotros se encuentra con un desierto de soledad a nuestro alrededor. Todos tenemos una vara en nuestra mano. ¿Saben cuál es la diferencia? Aquel que cree que es tiempo de dejar de clamar. Aquel que cree que es tiempo de dejar de quejarse. Aquel que cree que es tiempo de dejar de dudar. Y es tiempo de comenzar a actuar en el propósito de Dios. Hoy tienes que tomar una decisión. O eres de los que se sigue quejando por los sepulcros de esclavitud que habían en Egipto. O es el que quiere disfrutar de caminar en medio del mar. ¿Y qué nos cuenta el versículo capítulo 15 del libro de Éxodo? Cruzan el mar. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? ¡Ay, sí, mira! Lo mismo que atormentó al pueblo de Israel, lo mismo que levantó los miedos del pueblo de Israel, la misma limitante que tenía el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Ese miedo, ese temor, eso imposible, Dios lo utilizó para destruir a sus propios enemigos. La Biblia nos cuenta que el ejército del faraón murió sepultado por las aguas del mar rojo. ¿Y qué hizo María cuando cruzó el mar? La hermana de Moisés tomó un pandero y comenzó a cantar que el Señor nos había dado la libertad. Amada iglesia, es tiempo de que nos preparemos para el tiempo de la canción. En el libro de Cantares dice: el tiempo de la canción ha llegado. Se escucha el cantar de las aves en el campo. El tiempo de nuestro dolor, el tiempo de nuestro invierno, el tiempo de nuestra tristeza, el tiempo de nuestra adversidad está por terminar. Pero eres tú que nos da el primer paso de fe para ver que el mar se abra y comenzar a caminar al proyecto, al trayecto de la tierra que Dios te dio. Esta mañana extiende tu vara. Esta mañana extiende tu vara. Esta mañana extiende tu vara. Y con la vara extendida camina, porque Dios va a abrir el mar que hay adelante. Te invito a ponerte en pie.